Hoy todo el periodismo se volvió Guillermo Moreno y quiere bajar los precios de los que se queja la gente. Pero no se va a arreglar con una medida porque el sistema de precios es demasiado complejo para Milei y para Majul. El plan de Milei sufre de un problema de origen insalvable ya. Se trata de un problema de secuencia de medidas. Milei dejó que primero subieran todos los precios de los privados, los alimentos, los medicamentos, las prepagas, los combustibles. Y cuando quiso que el Estado cobre lo suyo, fundamentalmente las tarifas vía eliminación de subsidios, se encontró con los bolsillos vacíos de los argentinos, que ya le habían dado toda su plata a los privados. No es solo un error conceptual de los libertarios, es porque el DNU lo hizo Sturzenegger con los empresarios y Milei no tiene la cabeza suficiente para darse cuenta que la secuencia de un plan es tan importante como las medidas. El DNU de diciembre, que aún sigue vigente, liberó todos los precios de la economía. Al otro día todas las prepagas aumentaron sus precios un 40%. En ese momento quedó clara la cartelización, pero el gobierno lo festejó. La semana pasada el gobierno recibió la primera encuesta que lo muestra con una caída pronunciada de la imagen del gobierno. A raíz de esa encuesta empezaron una guerra contra las prepagas. Ahora quieren que retrotraigan sus precios a enero y ese es el anuncio que estaría preparando para hoy. Ahora, si las prepagas vuelven con sus precios a enero y el gobierno no obliga a los laboratorios medicinales a bajar sus precios también, va a colapsar el sistema de salud porque los remedios son el principal insumo, el principal costo de las prepagas. Un sistema que ya tiene problemas porque los hospitales están colapsados por gente que se fue de las prepagas y por gente con distintas patologías, fundamentalmente el dengue. Ahora colapsará también los prestadores de las prepagas, porque las prepagas, cuando se vean apretadas, van a descargar sobre los prestadores, sobre las clínicas, sobre los sanatorios. Hoy todo el periodismo se volvió Guillermo Moreno y quiere bajar los precios de los que se queja la gente. Pero no se va a arreglar con una medida porque el sistema de precios es demasiado complejo para Milei y para Majul. Hoy corremos el peligro de romper el sistema de salud, fundir a los prestadores y generar una crisis sanitaria generalizada. Esto pasa también con la suba de costos de muchas empresas por la suba de combustibles y ahora por la suba del gas, uno de los principales insumos de la industria. Esa libertad de la que hablan no existe en ningún país del mundo. La suba de los alquileres y las tarifas, en medio de una caída de ventas histórica, va a fundir a decenas de miles de comercios y a miles de pymes. El problema no son las prepagas. La mayoría de las empresas del país no puede seguir el ritmo de la inflación aumentando los sueldos. Debe haber unas 500 empresas que pueden hacerlo. El resto, las 100.000 empresas que hay en el país, no pueden seguir subiendo los sueldos al ritmo inflacionario. Todos los meses, entonces, los trabajadores van perdiendo. Aunque bajen la inflación al 5%, los trabajadores van a seguir perdiendo, porque las empresas no van a dar esa inflación. Eso va a generar una quiebra generalizada de empresas. El problema de las prepagas es la punta del iceberg del colapso económico que comenzó a gestarse el 10 de diciembre. Esto termina con miles de empresas y millones de empleos menos y sistemas de salud, de educación y de transporte destruidos. A Milei hay que frenarlo ya. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Roberto. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Primera vez que compartimos. Una alegría. Gracias por venir. Por favor. Más allá de gracias, pasar en algún momento por recursos humanos No, que te lo paguen, porque si no va a quedar medio como le estamos que lo traemos discriminando de otro al resto de los estado. compañeros. ¿no? Me estaba enterando. El resto de los compañeros están bajo el convenio, está convenio bajo de convenio. trabaje mucho y gane poco, que es el convenio poco del Sí, destape, el ¿no? convenio promedio de prensa, en realidad. Claro, promedio de prensa. Gracias por la invitación. Ahora No, sí, por se favor. escuchaba. Che, no, eso, me parece que empezó a salir a la luz que no era consistente. Y ahora los tipos quieren ir para atrás. El cambio de discurso es casi grotesco. Ayer estaba... Es muy curioso, yo te escuchaba con atención. La figura apuntada por el gobierno y por todo el dispositivo de comunicación del gobierno es Velocopit. Sí. Velocopit, que es lo que es, se defienda solo, es grande y tiene recursos para defenderse, es el segundo proveedor de medicina prepaga en Argentina. El primero es OSDE, por mucha diferencia. Sí, sí. OSDE creo que tiene 2 palos y pico de afiliados y no llega al millón Medical, que es el segundo.
Ahora, de OSDE no solamente no se dice nada desde el gobierno, sino que le dieron una oficina muy relevante de la Administración de Salud. La oficina más relevante. Que es la que maneja justamente la crocante. La Superintendencia de Salud, que distribuye o debería distribuir el Fondo Solidario de Redistribución, por eso se llama así, a donde van a parar una porción muy importante de la recaudación impositiva de todo el sistema de salud. Eso históricamente lo manejaban los sindicatos, las prepagas siempre se quejaban de eso. La única vez que no lo manejaron los sindicatos fue con Cristina Fernández de Kirchner, en un momento donde designó a Liliana Korenfeld, una dirigente de mucha confianza, y eso generó prácticamente un quiebre con todo el sindicalismo en ese momento. ¿No? En parte también porque Moyano era en persona quien al frente de la CGT ponía en general al superintendente. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Bueno, OSDE tiene todo allanado para depredar el mercado. Porque si la operación que sospecha Velocopit está en curso es una operación contra su empresa y contra él, no contra el sistema en su conjunto, OSDE es la mejor posicionada para tomar los clientes, los afiliados, no sé cómo se llaman, son clientes, ¿no? Los clientes. Ahora, yo digo, con las tarifas, perdón, del año pasado, gobierno no solamente desreguló el sistema, le dio al sistema la caja más relevante del sistema. Claro. No solamente le dio la posibilidad de aumentar lo que quisieran. Ahora, la discusión sobre el precio y el biribiri, porque yo ayer lo escuchaba a Pichetto con esto de hay que ir a la Secretaría de Competencia, que no existe. O sea, habría que contarle a Pichetto cómo está organizado el Estado, ya que él es un institucionalista, ¿no? Bueno, no existe la Secretaría de Competencia, existía en los años 90. Lo que hay es una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que está vaciada adrede, porque en el decreto que está vigente, y de que todos los días nos quejamos porque está vigente, se establece una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia unipersonal. Hoy es un órgano colegiado con muy pocas atribuciones, porque se supone que... Milei ya designó las autoridades, las puso... Las autoridades están designadas porque la comisión no podía estar vacante. Entonces se fueron los que estaban y pusieron a un muchacho que venía del macrismo, fue funcionario del macrismo. Pero la comisión, en el decreto, se establece el camino hacia una comisión unipersonal. Yo lo conté acá, ¿recuerdan que lo conté? Sí. La intención es que haya una comisión unipersonal para que sea una persona que determine si un planteo es viable o no. Y si es viable, recién ahí un planteo que puede ser o de competencia, o de posición dominante, o de abuso. La verdad es que las cosas que se han entregado en Argentina, digo, acá se permitió la unión de Cablevisión, con multicanal, qué sé yo, y lo hizo Néstor, que es un hombre de mi preferencia. Por eso digo. Pero digo, se han permitido cosas que después pagás el precio, con el tiempo pagás el precio. Ahora, estas medidas, yo lo que veo es que después reciben apoyo. Ayer lo escuchaba Yarlora diciendo, no, la verdad que nosotros vamos a apoyarlo, hay que ayudar al gobierno. Yo no sé por qué los opositores piensan que tienen que ayudar al gobierno. Para mí es una moda nueva, deberé volver a leer todos los libros. Tenemos que aceptar el pacto del 25 de mayo. Digo, ¿no se dan cuenta? En Córdoba, 1 de cada 5 chicos de escuela privada se pasó a la estatal. Y 1 de cada 2 que tienen prepaga se fue de la prepaga. Lo digo él esos datos. Y él dice, vamos a apoyarlo. ¿Para qué quiere para que no quede una sola escuela? El transporte, recién Ari mostraba la foto de un tipo que iba en el tren. Y iba así y metía la panza para adentro. Roberto, el tipo. Ayer a la tarde hablamos en Palo y Zanahoria con el intendente de Luque, un pueblito de la provincia de Córdoba, muy chiquito, 9.000 habitantes, que tiene la fábrica de Mave, la ex Dregan. Nos decía el intendente, un radical, en un municipio donde Javier Milei ganó con el 82%, el intendente nos decía que, nos contaba, bueno, Dregan, la ex Dregan Mave, despide a 200 operarios de una planta que tiene 900. Y nos decía, muy acongojado, nosotros hace años que tenemos desempleo 0 en el municipio. Digo, bueno, ¿qué espera ahora? Bueno, espero que la cosa mejore. O sea, no tuvo palabras de espanto frente a lo que viene. Yo por lo menos trataba de preguntarle, bueno, pero pareciera que el plan es la recesión en sí misma, no que esto es un tránsito hacia algo mejor. No, el plan, no, bueno, pero la gente eligió, digamos, no tenía muchos más argumentos. Tampoco quisimos abordar a un tipo que está administrando una crisis por primera vez en mucho tiempo en su distrito. Pero no parecía haber una respuesta política a eso, de decir, bueno, esto es una barbaridad. No,
8 de cada 10 de sus vecinos habían votado es que a los intendentes y a los gobernadores, ese debe ser el caso de Yarlora, que tienen, en el caso de Córdoba, creo que el 70% votó a Milei, y el tipo no quiere enfrentarse con partes votantes, con partes votantes con Milei. Pasa nuevo Santa Fe. ¿Hasta cuándo no se va a enfrentar? Bueno, yo tengo la sospecha de que si Milei sigue eligiendo pelearse con Clarín, con Velocopit y demás, eso también va a afectar su relación con algunas de estas figuras que, digamos, tienen los mismos sponsors que Milei, y por eso, y que son los sponsors que están interesados en que la ley de bases se sancione, que están interesados en que el DN1 se rechace, están interesados en la reforma laboral y están interesados en el pacto fiscal. Un paquete de 4 cosas que por lo menos hasta ahora el gobierno ve como un scrum, no lo ve por separado. Entonces hay que elegir comprar el paquete entero o no, y cuando tu sponsor es el mismo que impone el paquete, vos te bancás alguna puteada, te bancás algún destrato y después vas y levantás la manita. Pues es que yo también pondría igual un signo de interrogación respecto de esta avanzada del gobierno contra Velocopit. A mí por lo menos me da la sensación más de una batalla que de una guerra. Me da la sensación de que hay una cuestión más episódica, pero que en el fondo el plan sigue siendo el mismo. Y yo no lo percibo como un enemigo de fondo a Velocopit de este gobierno, más bien lo imagino. Básicamente, ¿por qué? Porque Velocopit lo que venía planteando en la previa, en un sincericidio que fue espectacular, fue, nuestro plan no es expandirnos, no es tener más clientes. No. Nosotros queremos tener menos clientes que nos paguen mucha más plata. Porque, a ver, hay una razón económica muy sencilla. La estructura hospitalaria es una, vos la podés ampliar, podés llegar. Ahora, si vos tenés con la misma infraestructura hospitalaria, atendés a menos personas, pero que te pagan mucho más, el negocio es perfecto. No, pero hay una cuestión. Ahora, no tenés tiempo de espera, no tenés... Podemos ir al fondo de la cuestión y decir, las prepagas, no sé, cuando yo tenía 20 y pico de años, no había gente que estaba en las prepagas. Era cosa de ricos. Y era cosa, claro, de una élite. Había una que se llamaba AMSA, me acuerdo. Era de muy, muy poquita gente. Y el resto nos atendíamos muy bien en la obra social. La verdad que yo durante muchos años me atendía en la obra social de mi viejo, iba al hotel de turismo de mi viejo. Sí, y también en los centros de salud de colectividad, que para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires era muy habitual, el hospital italiano, el hospital español, claro, el hospital israelita, era bastante común. Sí, también hoy tienen prepagas. Claro. Hoy cada uno de esos. De hecho, lo que pasó en el medio fue la desregulación en los 90. De hecho, vos fijate que el área de salud, también después estaría bueno hacer otra consideración sobre la superintendencia, que es espectacular esa historia, pero en el área de salud, hoy quien la encabeza, no formalmente, pero sí quien está a cargo y a quien todos remiten cuando hay que tomar una decisión, no es al ministro, a Mario Russo, sino a Lugones, que es el hombre clave del grupo Güemes, del sanatorio Güemes, en sociedad con Enrique El Cotino Sigla y con Luis Barrenuevo. Entonces, iba a ser el primero, iba a ser el uno y después los laboratorios pidieron. Sí, claro. Ponelo a Velocopit, a ver cuando explica él cómo es el sistema. Primero, el sistema de salud, como bien lo describiste, privado es muy amplio. Si bien es cierto que 7 de cada 10 argentinos se atienden en el sistema privado de salud, en la medicina prepaga se atiende solamente el 15% de la población. Este dato es importante que lo tengamos todos en cuenta, porque muchas veces hay reacciones como si estaríamos en presencia de algo que afecta a la totalidad de los argentinos. Y el 85% de los argentinos no se atienden en la medicina prepaga. La medicina prepaga es una opción, es la tercera opción. Primero el sistema del Estado, que está... ¿Cuánto es en la torta? ¿Cuánto público, cuánto obras sociales? Vos Exacto. decís 15 Exacto. Vos tenés prepagas. Claro, vos tenés que pensar que aproximadamente 15 millones de personas se atienden en el hospital público puro porque no tienen ninguna cobertura. Aproximadamente 6 millones y medio de personas se atienden en la medicina prepaga y el resto, unos 25 millones de argentinos, se atienden en las obras sociales nacionales, provinciales, PAMI, que a su vez esas obras sociales contratan las clínicas del sistema privado. Claro, ellos en vez de tener el 15%, prefieren tener el 8% de la gente que tiene más guita, que le puede pagar
un precio mucho más alto y que en general hay dos cosas en común, y a mí me lo dijo el director de una clínica muy importante, que es la gente que tiene guita suele estar más delgadita, salir a correr todos los días, es decir, nos da menos laburo a nosotros. Se alimenta mejor. Se alimenta mejor. Eso es muy importante. Nos da menos, entonces es gente con más guita y más sana. Eso busca el sistema de prepagas. Ahora, el tema es que hablamos siempre de las prepagas, y la verdad que si hay una cosa que tiene razón es Velo Copiti, dice, ¿por qué no se ocupan de la otra parte? Porque el Estado debería hacerse cargo de tener un buen hospital, los sindicatos deberían hacerse cargo de tener una obra social. Ahora, los sindicatos para la obra social necesitan que a vos te descuenten esa guita y que vos la pagues. Y todo el tiempo se está tratando de que los sindicatos pierdan sus afiliados. Se apunta, y viste cuando yo escucho el periodismo que dice, defienden nada más que su interés el sindicalista. El sindicalista está defendiendo la obra social, y en la obra social te vas a atender vos. Roberto, fíjate que recién hablábamos de la Superintendencia de Salud y lo crítico. Estoy muy pro CGT. Muy pro. Por eso vino Mariano. Muy sindicalista. Trajiste otro. Incluso estoy buscando otros que hagan hay más aliados, claro. O sea que este organismo de la Hoy Superintendencia. votamos de nuevo, para eso lo traje. No, Yo como Lorenzetti que quiere llevar al hijo para que lo vote en la tomaste corte. las mañas. Tomaste las mañas. Acá se vota hasta que gano. Escuché la votación de ayer. Me lo enseñó Hugo esto. Sí. Acá se vota hasta que gano. Decía Eso lo que escuché, Acá se vota hasta que gano. Acá se vota hasta Ay, que lo tengo ya medio. Ayer lo hice dudar un poquito. Nosotros somos democráticos. Acá se vota hasta que gano. La escuché yo esa frase. Esa es la en una doctrina asamblea. Julio Humberto. Extraordinaria. Seamos Sí, justos, también. esa es la doctrina Julio Humberto. Salió del fútbol. A vos que te gusta viajar, tenemos un hotel en Cataratas para vos. Y si no, Córdoba también. Mariano. Te decía, Roberto, que El Valle la Superintendencia de Salud, este organismo tan crítico del que hablábamos recién con Adrián, no solo está encabezado por OSDE, de hecho, sino que los fondos que manejan, yo dije muy burdamente que maneja fondos, administra fondos impositivos, que es aportes impositivos del rubro de salud. En rigor, lo que administra son aportes impositivos que hacen las obras sociales sindicales, no el sistema de salud en general, porque justamente de lo que trataba una parte del DNU, que fue un momento crítico, fue un momento de choque de intereses intragobierno, trataba de decirles a las prepagas que si querían acceder al mundo de los afiliados de los gremios, que iban a tener que hacer ese mismo aporte que hacen las obras sociales sindicales, que hoy no hacen. Con lo cual, ese aporte que hoy solo hacen las obras sociales sindicales al Fondo Solidario de Redistribución es solamente de ese sector y no de las prepagas. Con lo cual, las prepagas son las que están administrando fondos de las obras sociales sindicales. Claro. Hoy, OSDE está manejando una caja multimillonaria a la cual solo aportan los trabajadores vía sus sindicatos. Perdón, un detalle. Yo no perdería de vista que probablemente estemos ante una de las tantas luchas facciosas de empresas que está dentro del gobierno. Es eso. Porque vemos otras también. A ver, expliquémosle de nuevo a la gente. Todo esto comienza con Sturzenegger, que hace años que viene reuniéndose con empresarios y armando un plan de gobierno que se lo había ofrecido a Patricia Bullrich y después se lo vendió a Milei. Ese plan de gobierno es un plan en donde cada uno metió la mano, los grandes empresarios del país, y pidió algo para sí. Claro, muchas de esas cosas son contradictorias entre ellas. Todas son contradictorias para nuestra felicidad. Digamos. Es que justamente el resultado de eso es una disfuncionalidad absoluta. Claro, y bueno, por eso te digo que van a romper el sistema de salud. Yo digo, el modelo de Sturzenegger, si uno lee el decreto, lee la ley base, ese modelo de Sturzenegger es la securitización de la salud y de las prestaciones sociales, la jubilación fundamentalmente. Ese modelo de securitización, que es el que se aplicó en Estados Unidos hasta que colapsó en el 2008, ese modelo de securitización es el que enriquece a los bancos y a los grandes fondos de inversión. Entonces, Sturzenegger... Para lo que Sturzenegger trabaja. Exactamente, trabaja con ese objetivo, enriquecer a una facción del capitalismo, que es el capitalismo financiero. Velo Copit trabaja para sí mismo, en orden de importancia, trabaja para sus propios intereses, pero está articulado con el sistema político argentino. A diferencia de otros sectores de la economía argentina, está articulado con el sistema político argentino. Sí, Adri, perdón, partiendo de la base de que las prepagas son un negocio mucho más financiero que de cualquier otra índole. Sí, siempre es un negocio financiero. Pero la diferencia es que, así como está estructurado ahora, pueden convivir, digamos, el negocio financiero con determinadas inversiones que el Estado necesita en materia de bonos. Sabes que me acuerdo siempre de esto.
al frente de las prepagas hay contadores, no hay médicos. No, claro. Acá me dan los números justos.